¿Cómo estás, querido René? Qué gusto saludarte Mi nuevamente. amigo, pues muy bien, aquí eh, convaleciendo de las fiestas patrias. No, yo ni fiestas patrias tuve, fíjate, me No. dediqué a hacer otras cosas que no tenían que ver con lo patrio y Ah, y sobre todo a reflexionar sobre todas las cosas que están. Escuché como tronar la columna vertebral de la justicia y la democracia en México y ujú. eso me puso muy reflexivo. Y me puso reflexivo en una cosa en la que tú me puedes ayudar y que está también aquí en tu libro, que tú le llamas el síndrome de la inmediatez. Ujú. Yo no sé cómo llamarlo todavía, pero recuerdo este dicho que por ahí he visto sobre todo en redes sociales, ¿no? De los prestadores de servicios. Bueno, barato y rápido. Si es bueno y barato, Ujú. no puede ser rápido. Si es barato y Así. rápido, no puede ser bueno. Y si es Ujú. rápido y bueno, no puede ser barato. Sin embargo, yo estoy metido en esa dinámica. El presidente y su régimen están en esa dinámica. La oposición está en esa dinámica. La ciudadanía está en esa dinámica. Y no sé si yo metido en esa misma dinámica me desespero con esa circunstancia. Y me refiero a querer resolver las cosas ya, de un jalón, de una vez, ya rápido y regresarme lo más rápido que pueda a mi zona de confort. Eso es lo que quiero. Eso es lo que mi estado de ánimo me dice. Ya que se acabe esto, que se acabe esta pesadilla, quiero que lo resolvamos rápido y regresemos por favor a la zona de confort de donde nunca debimos haber salido, tan bonito que era todo. Te entiendo. El síndrome de la inmediatez yo lo definí en la universidad, desde que estaba en la universidad, cuando me puse a investigar, y lo vi como esa pérdida de lo que le da valor a las cosas. O sea, las cosas que son exageradamente rápidas, al final ya no saben, al final se van perdiendo. Y fíjate, fue mi primer propuesta de tema de tesis y me la rechazaron. Pero ¿Por bueno, qué? ¿Por yo le qué? seguí. ¿Por qué? Pues porque pues tenía maestros que no veían eso como un problema existencial. Hubiera salvado al mundo, René. Pues ya lo puse en el libro, por Ah, eso, bueno, para que ahora sí sirva de algo. Sí. bueno. Al final, fíjate, y al final en una universidad humanista no me aceptaron eso, que era un tema humanista, y terminé hablando de hipnosis, ¿no? Cuando me les impuse para titularme, porque tenía broncas, no querían mis tesis. Mira nomás. Mm. Bueno, a ver, qué es lo que hace que nosotros como personas comunes y corrientes tendamos siempre al corto plazo, a lo inmediato, a querer resolver las cosas ya cosa que nos hace muchísimo daño, no solo en esta coyuntura política que estamos viviendo, sino también en nuestra vida cotidiana, porque todo lo queremos rápido, fácil y si es de preferencia barato y que no nos cueste. Y te La, falta zona, algo la zona que de... no duela. ¿Eh? Que no duela, Te sí, falta algo que no duela. que no duela, ¿no? A ver, esta, no, eso nos vuelve mucho menos competitivos y nos vuelve bastante irresponsables desde mi punto de vista, pero quiero escuchar el tuyo. Mira, el concepto de síndrome de inmediatez yo lo definía a través más bien a partir de un concepto de Eric Fromm que le llama él el fast control, el control rápido. Dice, llegará el día, fíjate, lo dijo en los 60 aproximadamente, llegará el día que hasta el placer lo tengamos enlatado, ¿sí? Y un poquito Pues aquí es esto, es el teléfono con el scroll en chinga en Instagram, en TikTok. así es. Y esto pega un poco a esa parte de que la persona le va perdiendo sentido a lo que causa trabajo. A ver, tú y yo todas somos de vieja escuela y lo que nos cuesta trabajo lo disfrutamos más. El problema es que a partir más o menos después de la caída del muro de Berlín, las personas comenzaron a ser criadas en una sensación de todo lo tienes rápido y barato, como en la de Un Mundo Feliz de Aldous Ujú. Huxley.
¿sí? Si en la novela 1984 lo que te controla es el miedo, en el mundo feliz lo que te controla es el bliss, el placer, Ujú. ¿sí? Entonces, de alguna manera, aquellos que han buscado el dominio y el control de la población lo han hecho a través de esto, de aumentar el síndrome de la inmediatez. ¿Para qué vas a prepararte 20 años para ser un juez? Ahora que salgas y tengas el determinado promedio y nos caigas bien, vas a poder serlo. Eso es una forma del síndrome de inmediatez. Es lo que están ofreciendo. Están ofreciendo que las personas, tanto como dices tú, no salgan tanto de su zona de confort, sino que la zona de confort vaya a ellos y les permita obtenerlo de manera inmediata y rápida. Y entonces, Eso es el síndrome de inmediatez. defiendes la zona de confort a como dé lugar. O sea, porque Es lo ese que es, la gente está defendiendo, amigo mío. Muchos votaron por seguir en esta cotidianidad. ¿para qué En chinga la voy a trabajar? cotidianidad, pues, a ver, ¿cuántas personas que están, o jóvenes que están metidos en el crimen dicen, prefiero 5 años viviendo como rey que 40 años viviendo mediocre como mis padres, según ellos? Eso es lo que te No, dice la película esta del infierno, ¿no? Cuando, así es. ¿no? Es, Es- pero, es- a ver, esto es la megafarmacia, esto es vamos a vivir como en Dinamarca, vamos a crear el INSABI y luego le damos en la madre. Es hasta el aeropuerto, el porque te están aeropuerto. ofreciendo que vas a viajar muy barato y por todo el país a personas que a veces a duras penas sacan para el diario. Ese es Ahora, el síndrome de inmediatez. pero, a ver, también es una trampa porque, a ver, hay que sacar la reforma judicial en chinga y como sea, sin leyes Ujú. secundarias. Bueno, ¿y cómo lo vas a implementar? Ese ya es otro pedo. Ya vemos adelante. Ahorita hay que sacar esto ya. Bueno, ¿y cómo la vamos a, sin planeación? Al chingue su madre, ¿no? Y así, ¿y cómo vamos a hacer con el Tren Maya? Tú rómpele la madre a los cenotes. Oye, pero dijimos que no vale madre, tú échale para adelante, ahí ve cómo. Es decir, no hay planeación y al no haber planeaciones, todo el tiempo estás viviendo en la inmediatez. Entiendo la Así es. dinámica gubernamental, pero lo que realmente me preocupa es que a nosotros, que no queremos eso, yo le metí un madrazo aquí al micrófono, a nosotros que no queremos eso, también nos metieron en esa dinámica. Es, a ver, a resolverlo todo de última hora. De hecho, esto que yo he sostenido permanentemente de que el huevo de la serpiente se engendró desde el año 2000, cuando este cabrón salió a la vida pública como jefe de gobierno de una manera ilegal, como ha sido toda su vida, y fue creciendo, y a pesar de las advertencias, la gente no dejó su zona de confort y apenas vamos a cumplir 2 años con esta primera movilización de la Marea Rosa del Ujú. 2022. Apenas llevamos 2 años y ya queremos que se resuelva en chinga todo esto. Esto nos va a costar trabajo y eso no le gusta a la gente y te lo reclama. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces otro? Es que si hubieras hecho lo que te dije, ¿no? Y es, ya resuélveme, a mí resuélveme rápido, ¿no? El populismo está cimentado en el síndrome de la inmediatez. Vamos a quitar a los ricos para darles a los pobres. Casi esperan que se los quitan el lunes y el miércoles ya están tomando posesión de la casa del rico. Ese es el síndrome de inmediatez. Te ofrezco que puedas tener todo aquello que debías de haberte esforzado rápido. Y lo vemos el síndrome de inmediatez en todos lados, amigo mío. ¿Sí? Las relaciones se hacen nueves el lunes y el miércoles ya están viviendo juntos. ¿Sí? Las familias, pues no importa que venga otro hombre, le echamos más agüita a los frijoles, sin darse cuenta que hay una serie de cosas que van pegados a eso. Es el desprecio por los procesos, es el Así es. desprecio por la planeación, No por la pudiste haberlo seriedad. definido mejor. ¿Eh? No pudiste haberlo definido mejor. Eh, Es el eh, desprecio a un proceso. sí. La gente, perdón, la gente espera el resultado de inmediato y no se da cuenta que hasta para cocinar un pastel hay un proceso. No, pues sí, Por eso se va con el que ya le vende el pastel hecho. pues sí. O sea, estamos perdiendo un poco el gusto por incluso por la belleza del proceso
El proceso es algo que se tiene, es un proceso de construcción, es un proceso de disfrutar. Comemos rápido, leemos rápido, disfrutamos rápido, vamos rápido, regresamos rápido. Todo el tiempo tenemos prisa porque sentimos que la vida se nos acaba, pero no terminamos de hacer una cosa, ni de hacer una cosa, ni de hacer la otra. Eso nos provoca también que todo lo dejemos a medias, ¿no? Sí, claro, es que, a ver, te vas por el producto final, no por el proceso, pero también aquí estaría hablando de enormes vacíos existenciales. Víctor Frank y Rollo May dirían, a ver, entre más vacíos existenciales tengas, tienes que llenarlo con más cosas. ¿Y qué mejor manera de tener las más cosas que las cosas rápidas sin que te cuesten trabajo? La gente le tiene miedo al vacío. Mucha gente volvió a votar por ellos por el miedo a un vacío. O sea, ya obtuvimos esto, aunque sea muy mal, pero híjole, y volver a empezar. Mucha Híjole. gente se fue por eso. Y creo que es un miedo muy reflejado en la frustración de la gente. Es Claro. difícil que la gente acepte que cuando pasan cosas como la que nos están pasando, lo que hay que hacer es refundar al país nuevamente, porque, pues aparte tienes enfrente un obstáculo grandísimo, ¿no? Un régimen que te la va a hacer de tos permanentemente, pero que para modificar eso se necesita un proceso, y ese proceso, pues que diera todo el mundo por decir la varita mágica y plin, ya, solucionar el problema y cada quien a su a regresarse a ver la casa de los famosos o el fútbol o lo que le esté distrayendo, ¿sí? Es no querer ver el elefante en la sala. Hay que sacarlo de ahí. Para sacarlo de ahí cuesta muchísimo trabajo, y hay que empezar en algún momento, porque si estamos en procesos, en microprocesos permanentes de hagamos esto hoy, y bueno, y mañana qué hacemos, hagamos esto otra vez, o hagamos otra cosa. Si tú te metes en un proceso, cuando vengas a ver ya avanzaste un buen tramo, si tienes algo de planeación. Pero si tú quieres resolver las cosas para dentro de 15 minutos o para la próxima semana, eso no va a ocurrir. Entiendo yo que esa es, por ejemplo, la dinámica en la que están metidos los ministros de la Corte. Todo el mundo quiere en este momento saber qué va a hacer la Corte y cómo va a resolver y cómo le van a hacer. Y nadie lo sabe. No lo saben ellos, no lo sabe el gobierno, no lo saben los diputados, no lo saben los senadores, porque hicieron un cagadero, pero todo el mundo quiere que ya sepamos qué va a pasar. Y la verdad es que en esta circunstancia nadie sabe nada. Hoy por hoy, no sé qué piensas tú, pero hoy por hoy creo que lo importante es apostarle a la seguridad que te da el largo plazo. Es que el síndrome de la inmediatez, amigo mío, está cimentado en el miedo. Y lo que la gente menos quiere sentir es miedo. Entonces, el miedo se utiliza en publicidad, en propaganda, hasta en la vida diaria, ¿no? Si te vas, me mato, ¿sí? Y las personas, por el miedo a ese vacío, en lugar de enfrentar ese vacío y buscar cómo llenarlo, lo llena con más vacío. Si yo pongo dos vasos vacíos, dos vasos de vidrio vacíos, se van a llenar de vacío. Y el problema es que estamos viendo sociedades vacías, por ende los políticos son vacíos. Los políticos, como expuse en mi primer libro, es el test proyectivo de la sociedad en la que están viviendo. Y qué gacho que llegó alguien así y que sigue alguien así porque está mostrando que la sociedad en lugar de buscar crecer y encontrar nuevas formas de interrelación, encontró más vacío que el que del que buscaba escapar. Entonces estamos inmersos en una espiral de vivir al día en términos de satisfactores emocionales, de placer, de conocimiento, de todo es, entiendo la parte de vivir el día de hoy, pero para vivir el día de hoy tienes que generar un proceso de certidumbre para que el día de hoy sea una pieza estable y no desechable. El futuro es algo que se construye desde este momento, desde el día de hoy, y lo construyes con lo que estás cimentando hoy. A eso hemos renunciado, y eso sí me preocupa en el sentido de que
Estamos cayendo en el juego de la inmediatez y el juego de la inmediatez es veneno para el futuro, es veneno para cambiar la situación que tenemos hoy. Estamos corriendo como el ratón en su rueda giratoria. Estamos parados, haciendo mucho esfuerzo y parados en el mismo lugar porque nos urge resolver algo. Nos urge todo. Es, ¿qué tenemos que hacer para mañana? ¿Cómo le vamos a hacer? No, hagamos algo. Y entonces hay un satisfactor, hay una tarea que hacer de hoy para mañana que te genera un placer inmediato, que te genera la sensación de que hiciste algo por el país, que no resultó en nada, pero lo hiciste, ¿no? Y luego te quejas porque no resulta. Pues sí, no resultó. ¿Por qué? Pues sí, pues no sé. Es que fíjate, ahorita dijiste algo fundamental. Estamos corriendo como en la rueda del ratón. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos gobiernos? Es nada más te cambian quien dirige la rueda. Y ahora va a ser la misma rueda pasada. ¿Sí? Nada Exacto. más una repintadita le dieron. Pero, a ver, ¿qué se necesita? Pues se necesita que las personas asuman su responsabilidad. A ver, ahorita dijiste algo muy interesante del tiempo. Sí es bueno vivir en el aquí y en el ahora, pero sin descuidar el allá y entonces, tanto del pasado como del futuro. ¿Sí? O sea, no puedes quedarte viviendo en el pasado. Vivimos un gobierno que vivió permanentemente en el pasado para que no enfrentaras al presente, que es donde se están dando los fallos, y no creándote un futuro. ¿Sí? Hay una obra de teatro que se llama Cinco días en octubre sobre Churchill, y hay un momento donde Churchill dice, aquel que se enfoca el pasado y descuida el presente tiene el riesgo de perder el futuro. Y eso es lo que está sucediendo. Hay una, Las personas que lo siguen, e inclusive los que lo atacan, están centrados en un presente. Él está centrado en un pasado. Pero hay que pensar hacia futuro. Los grandes planes no se dan nunca en corto plazo, ni en mediano, siempre van a ser a largo plazo. digo, maldita sea el que nos pone el ejemplo de esto, es el propio López Obrador, que empezó a tramar todo esto que ha logrado hace muchos años, en una mente Sí. profundamente enferma, pero muy determinada, ¿no? Y yo me remito, seguramente la viste, esta película del Día de la Marmota, de, Ujú. de este... Ah, Un ciclo, sí, todos los días amanece el mismo día, ¿no? Entonces, así nosotros es. no podemos vivir en el día de la marmota. O sea, nosotros tenemos que evolucionar. Y entonces, te despiertas y ¿qué hay? La mañanera. El mismo idiota diciendo las mismas cosas, repitiendo las mismas cosas de todos los días y nosotros reaccionando exactamente igual. Entonces, Es ¿cómo te que, con- bajas de la ruedita de la rata que está corriendo? es que condicionó a la sociedad a vivir en el día de la marmota en un eterno presente, pero él sí está pensando en un futuro. Si no, no te puedes explicar cómo está poniendo todo para seguir presente aun cuando ya no esté. Por supuesto, te quiere mantener como el ratón corriendo dentro de la... Y entonces necesitamos, a ver, una de las cosas que necesitamos hacer es un alto en el camino para darnos cuenta de que sí hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes. Lo urgente no lo pudimos resolver, no fue asunto nuestro, o quizá en parte el asunto de que no pudimos detener la reforma constitucional, aunque teníamos los elementos, hubieron traiciones dolorosas y eso ya no estuvo en nuestras manos. Asumamos esa responsabilidad y lo que sigue es la que nos toca a nosotros, porque ahora tenemos un Congreso testimonial, ya no pueden hacer nada, nada, nada. Lo que digan solo es echar gritos, ¿no? A lo mejor podemos hacer más nosotros en las calles que los diputados en el Congreso o los legisladores en el Senado, en la Cámara de Diputados. No, no pueden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿De hoy para mañana? No lo sé. Dentro de un mes, tendría que esperar a que diga algo la Corte, ¿no? Pues Pero para empezar, planear. como ciudadanos, a asumir nuestras responsabilidades. Para empezar, porque siempre estamos dejando a ver qué hace Amado, a ver qué convoca Acosta, a ver qué hace la ministra Piña, pero estamos viendo que otros lo empiecen sin nosotros hacer nada. Tú y yo estamos haciendo algo en nuestra comunidad y con las gentes,
pero nosotros viene de porque tú y yo somos de la misma escuela, sabemos el peso del tiempo, no vivimos tanto en la inmediatez, disfrutamos muchas cosas inmediatas, ¿no? Sí. Pero somos de esa escuela. Lo que hay que hacer es que las personas, a ver, dejen de enfocarse en lo mal que nos fue y comencemos a avanzar. Es como al campesino que pierde una cosecha. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a sentar en su tierra a lamentar que se le fue la cosecha, que se perdió la cosecha? ¿O se levanta y empieza a barbechar y a preparar la tierra para la siguiente siembra? Viene, Así lo podemos hacer. eso es, esa es la responsabilidad. En inglés, responsibility, Capacidad de la responder. capacidad que tengas para responder. Porque una cosa es la culpa, que la culpa solo sirve para joderte la existencia, y la otra es la responsabilidad. La responsabilidad sirve para habilitarte como, para responder ante una circunstancia. Entonces es paradójico, pero de pronto, en realidad lo que estamos haciendo es permanecer en el mismo lugar y buscar en ese lugar o hacer de la inmediatez una zona de confort. Pues es que eso es lo que ellos esperan. A ver, el darle dinero a los chavos, desde la secundaria, etcétera, lo hizo con fines electorales. Él sí lo vio a futuro. Cuando llegue la siguiente elección van a tener mayoría de edad y van a votar por nosotros, ¿sí? El problema es que les generó una necesidad en el que hace que ellos sigan viviendo en esa inmediatez. Ya no están esperando terminar una carrera y ganar dinero y prepararse. Ahora están esperando a fin de mes para que les den su dinerito. El futuro de él y de su proyecto depende del estancamiento de los demás. Es decir, Eso es, ni más ni menos, ni más ni menos. Fíjate, aquí tengo un párrafo, lo encuentras esto en la página 440 de mi libro, ¿sí? Y hay nada más te voy a leer este parrafito de donde cito a Rollo May, que es con quien encontré las claves para esto. Dice, Rollo May decía que entre más satisfactores compulsivamente obtenidos, dejan de ser más significativos. Por ello, en la búsqueda de sentir esa plenitud y ante la carencia de un sentido individual, optan por colectivizar su insatisfacción a través de modas, compras compulsivas, hábitos destructivos, alcohol, drogas, sexo, religión e ideologías. Esto a la larga no solo no resuelve esa vacuidad, sino que la incrementa, y quien desea manipular a niveles profundos desde un grupo de personas a toda una sociedad, usará estos vacíos no para darles un sentido a su existencia, sino para incrementarlos y atraparlos dentro de sí mismos, y con esto volverlos esclavos de sus deseos. A esto Frank le denominaba vacío noógeno, es decir, falta de sentido en la vida para las personas. es correcto. Entonces, lo que necesitamos encontrar ahorita es el sentido de la vida colectiva de este país, hacia dónde tenemos que caminar, y eso no lo vamos a encontrar de la noche a la mañana. Necesitamos hacer un alto en el camino y pensar qué tipo de futuro necesita este país y cómo vamos a sentarnos a planearlo con toda serenidad, independientemente de que actuemos apagando los fuegos que se nos vienen encima permanentemente, pero sí se necesita un proceso paralelo de planeación y de estructuración de lo que queremos que sea este país en el futuro. ¿Estás de acuerdo? Sí, y sobre todo aquí hay algo. A ver, los animales viven en un eterno aquí y ahora porque no tienen conciencia de sí. Es decir, Sí. el gato es gato y tan tan, no le interesa, el perro es perro y tan tan, ¿sí? Nosotros sí tenemos conciencia de sí, nosotros sí tenemos capacidad de plantear el futuro. Entonces lo importante es darnos cuenta de algo. Tú y yo estamos creando nuestra propia vida, cada uno de manera individual y vamos a compartirla. Ahorita tú estamos compartiendo estos bellos momentos, pero tú vas y compartes con tu familia, con tus amigos, con nosotros, cada vez que platicas. Pero darnos cuenta que eso es algo muy individual. A ti nadie te movió a hacer lo que haces. Eso nació de ti y de tus propios, inclusive vacíos existenciales que todos tenemos y te llevó a tratar de llenarlo a través de la comunicación, que es tu medio a mí a través de ayudar a las personas o de las tertulias. Es decir, en la medida en la que nosotros nos demos cuenta que somos los responsables directos de nuestra vida y como lo hemos dicho, y que nadie nos va a venir a salvar, entonces hay que comenzar a ya no lamentarnos de la cosecha perdida,
sino levantarnos, barbechar y volver a sembrar y tener fe de que se van a hacer las cosas. Y dejar de esperar que todo el tiempo las cosas sean fáciles, sean accesibles, sean baratas y sean rápidas, ¿no? Y sobre todo, amigo mío, dejar de buscar la comida chatarra, porque la comida chatarra está en los pensamientos, y me estoy refiriendo a eso. ¿Cuáles son las características de la comida chatarra? Rápida, con pocos nutrientes y económica. Y así estamos eligiendo a los líderes y a las personas que decimos que nos van a salvar. Rápidos, nos dicen todo rápido, todo va a ocurrir. ¿Qué decía? Al otro día que yo llegue, los narcotraficantes van a, a dejar las armas y van a coger tractores. Ajá, y rápido, ¿sí? Barato, el discurso es demasiado barato, ¿sí? Y chatarra, al final de cuentas. Está bien, doctor. ¿Algo más que quieras agregar en la sesión del día de hoy? Pues sencillamente, aquí es comenzar a darnos cuenta de que quien quiera llenar el vacío con vacío va a tener más vacío. Entonces hay que hacer significativa nuestra vida. Si solo tengo una persona que me ame, la suficiente porque eso, de ahí vamos a poder personalizarnos. Porque estos vacíos se dan en todos lados y estamos viendo familias enteras vacías, sociedades vacías. Esto me recuerda el cuento de Edgar Allan Poe del hombre de la multitud, no sé si lo conozcas. No, ese sí no. Es que es un hombre va siguiendo a otro que va entre mucha gente, pero se da cuenta que aún rodeado de tanta persona, es una persona vacía. Y ese es el problema que estamos viendo. ¿Qué vemos en la gente que juntan en el Zócalo? Son mucha gente vacía, sin sentido. Y como carecen de sentido, lo buscan. ¿Y dónde lo buscan? En aquel que les dice y que a veces les refuerza sus propios dolores. Porque si te refuerza tu dolor, te digo, mira qué vacío estás, te lo robaron los demás. Algún día te lo daré yo, pero te lo voy a seguir robando. Qué Entonces, terrible. hay que empezar por asumir nuestra responsabilidad de nuestra vida y darnos cuenta que tú y yo somos individuales y tu camino no lo tengo por qué vivir, sino que tengo que construir el mío. Y si decido construir un camino comunitario, pues también aceptar. Hay gente que le gusta vivir así. Bueno, también, sí, dice el test de percepción temática de Murray que hay gente que tiene necesidad de ser humillada. Hay gente que tiene necesidad de estar vacía. Se les respeta a ellos, pero los que buscamos un sentido en nuestra vida, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y es un sentido como sociedad. Y quitar, perdón, el nacionalismo es el lenguaje del odio, así lo tiene ya catalogado los estudios sobre las sectas. Quitarnos ese nacionalismo barato, ¿sí? Para crear una verdadera identidad individual y a partir de ahí comenzar a colaborar y crear una sociedad justa. Me quedo con eso. Pues nos vemos la siguiente semana, mi querido René. Muchas Claro gracias que por la sí. sesión de hoy. Sí. Y bueno, pues date la chance de leer ese capítulo Sí, 240 la página, y ahí te explico todos los distintos vacíos que hay, el vacío digital, el vacío interpersonal, etcétera, que es en los que está ese síndrome de la inmediatez, precisamente. El síndrome de la inmediatez es nada más para llenarte sin nutrirte. qué terrible. Está bueno. Pues concluimos así el día de hoy nuestra sesión de terapia que tanta necesidad tenía especialmente el día de hoy. Y nos vemos la siguiente semana, querido René. Claro, será un placer saludarte de nuevo, amigo mío. Te mando un abrazo. Gracias por todo siempre. ¿Quieres la frase? Sí, por favor. Su completa curación o la devolución de su trauma. Exactamente. Vale. Gracias. Nos vemos en la próxima. Nos Bye. vemos.